Mi gastroaventura continúa, esta vez en Marruecos. Un país luminoso, lleno de color, lleno de vida. Me encuentro en la plaza Yamal Afnak, una de las más concurridas de todo África. Y muy cerquita de aquí tenemos el mercado más grande de todo el país. Ellos lo llaman el mercado del zoco. Ya sabéis lo que me gusta a mí un mercado, así que voy a empaparme de lo que es Marruecos. Bueno, si hay una cosa que a mí me gusta son los encurtidos. Y aquí en Marruecos los hacen muy bien, en especial las aceitunas. Y una cosa que le voy a preguntar a este tendero, que me explique cómo se hacen los limones. Hola. Hola. Cogemos el limón, lo cortamos de esta manera. Lo rellenamos con bastante sal, lo colocamos, ¿entiendes? Le echamos aceite y le ponemos peso. Colocamos encima unas piedras. De este modo obtenemos el confitado. Sirve para confitar. Se convierte en algo así. Se convierte en algo así, ¿lo entiendes? ¡Wow! Fijaros, ha soltado todo el azúcar, se ha mezclado con el agua del limón y esto es puro jarabe. Ahora hay que probarlo. Es potente de sabor, potentísimo. Esto hay que mezclarlo con más ingredientes, ¿eh? Ese me lo llevo y me voy a llevar unas aceitunas. ¿Cuál me recomienda? Estas son la especialidad de Marrakech. Son muy buenas. Estas tienen harissa. Maceradas con harissa, una especie un poquito picante. Estas me van a gustar más, seguro. Esta con orégano. Tengo que decir que están todas muy buenas y con una textura genial. Me voy a llevar de las tres. Quiero una de cada. Me llevo 3 tipos de aceitunas, unos limones. Amigo. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Cuídate, cuídate. Pues nada, menuda compra. Y en el Gran Zoco te puedes encontrar, aparte de comida, por supuesto, un montón de souvenirs. Pues yo ya que estoy aquí voy a aprovechar y a ver si me compro algo, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Hablas español? Poco. Un poco. Para vender. Estoy buscando una tetera. Tetera, ¿para hacer o para decoración? Para hacerte. Tetera para usar, no para decoración. Siempre mira dentro, siempre blanco, no rojo ni cobre. Importante, si venís a comprar una tetera y es de cobre, no vale para hacer el té, pero sí para decorar. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Quieres regatear el último precio? Bueno, que sepáis que la comida no se regatea, pero luego los artículos de decoración o souvenirs sí que se regatean. ¿Cuánto? Dame 350. 350. 250. Hacemos mitad, 300. 250. Con la sonrisa. 250 y un apretón. 250, 250, 250. Ha sido bastante fácil el regateo, ¿eh? Yo creo que era porque estabais vosotros mirando. 260. Estos, 10 dirham no pasa nada. 240. Es el mismo. No paga. No. Gracias, amigo. Bienvenido. Alcachofa bien fresquita. Y esto me encanta. Venid, venid, venid. Este es un puesto de briwats, que digamos que es como una especie de hojaldre, o ellos lo llaman así, y nosotros lo llamamos pasta brick, así finito, finito, que normalmente lo rellenan de dulce, de salado. Y fijaros cómo lo hacen. ¿Me podrías explicar cómo hacéis esa masa? Lleva harina, agua, un poco de aceite y sal.
con un poquito de harina, un poquito de agua, un poquito de aceite, hacen esa masa. La extienden, como veis, en esas sartenes, vamos a llamarlas así. Y son capitas finitas, 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 finitas de pasta. Lo que sería como un hojaldre, pero hecho lámina a lámina. ¿Puedo probar? Sí. Vamos a ver. Primero me voy a quitar el reloj, que no quiero dejarlo aquí dentro de la masa. Lo vamos a guardar bien. Y vamos a ver primero al maestro cómo lo hace. Coge la pasta, así. Bueno, parece sencillo. ¿Sí? Esto es complicado, ¿eh? Vamos allá. Bueno. Esto es muy difícil, chicos. Venga, dale. Hay que mantenerlo en la mano, porque si no, se resbala. Bueno, yo creo que les voy a dejar que lo sigan haciendo ellos, porque si no les voy a estropear el negocio y no queremos tampoco eso. Gracias. Estos chicos han jugado muchas más veces que yo a esto. ¿Cuánto tardaste en aprender? Unos 9 meses. 9 meses. Pues 2 minutos en hacer el ridículo. ¡Shukran, amigos! Saliendo un poco de la vorágine del mercado, me han dicho que hay una panadería súper artesanal, auténtica. Y a mí, que me encanta el pan, y sobre todo el que hacen aquí en Marrakech, voy a ver qué me ofrecen. Hola. El pan que ellos mismos elaboran, que lo están haciendo aquí, ahí dentro. Unos panes pequeñitos. Y otro, este es el pan de las familias que viven aquí cerquita. Traen su propio pan, el hombre que tiene el horno te lo mete a hornear. ¿Cuántos? 2. Bueno, quiero que veáis lo blandito que es. Está calentito y fijaros qué miga. Apetece, ¿eh? Yo voy a almorzar un poquito, que ya suena. Cada tarde, al caer el sol, esta plaza se convierte en el mayor espacio de comida callejera de todo Marruecos. Y como veis, les gusta el bullicio, el follón. He quedado con Samir, un auténtico experto en la ciudad de Marrakech. Él me va a enseñar los mejores sitios para comer. ¿Qué tal, Samir? Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué cuentas? ¿Todo bien? Pues todo fenomenal, aquí en esta plaza. Bienvenido. Normalmente vamos a enseñarte, tenemos una comida callejera, para echar solamente una ojeada sobre qué pasa aquí, ¿vale? Comida callejera y algo más de espectáculo, ¿no? Seguro, sin duda. Vamos a ver. ¿Esto es normalmente así? Sí, siempre es así, siempre. Y aquí podemos decir como restaurantes. Cada restaurante tiene un número, ¿sabes? ¿Sentamos aquí? Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que se come aquí? Vale, el harira. Este es un plato especial, hacemos mucho en Ramadán. El Ramadán sin harira no es Ramadán. Bueno, esto es una sopa que me va a hacer entrar en calor, ¿eh? Ah, sí, pero tenemos que tomarla con el shabakia. Esto primero lo comes y después... Come. A ver, aquí. Es dulce, tiene miel, sésamo. Es el lugar muy famoso, hay mucha gente que viene aquí para tomar el harira. El mejor harira que hay en todo Marrakech. Es una sopa de tomate, que lleva jengibre, que lleva Sí.
cilantro, Sí, exacto. Lentejas. lentejas, garbanzos. Está realmente buena y además yo creo que con todo esto que lleva voy a entrar en calor, ¿eh? Ah, sí, seguro. Pero he entrado en calor para comer más cosas, Sí. que yo tengo mucho peligro. ¿Ah, sí? Yo he visto esta tarde, cuando he pasado por aquí, que esto no estaba montado. No. Esto lo han montado Exacto, hasta 15 las minutos. Exacto. Siempre es así. Se llama restaurantes móviles. La auténtica Sí, street sí. food. Sí. Vamos a empezar con pinchos. Vale. Este es de pollo. Sí. Nosotros en nuestros costumbres siempre comemos con las manos. Este es entendido para nosotros, ¿sabes? Vale, pues yo voy a hacer lo mismo que tú. Vale. Está cojonudo. Está jugoso, Ah, sabe a cilantro y a perejil, un poco también. Sí, claro. Vamos a probar del cordero. Con cuidado de no quemarse. Te voy a decir una cosa, todo lo que está en la brasa normalmente está mucho más rico, a mí me gusta mucho más. Pero al añadirle las especias y las hierbas frescas, es como que tienes un toque fresco después de haber salido de la barbacoa. Por eso me gusta mucho más. Ah, vale. Muy bueno. No sé cómo voy a terminar hoy. Nos vamos a comer unos caracoles. Herramienta de trabajo. Gracias. Pero bueno, aquí caracoles, yo no he visto llover mucho aquí en Marruecos. Sí, hay. Sí, Cuando hay. llueve, Cuando llueve, enseguida la gente sale, va ¿no? para sí. ¿Por qué no estamos muy lejos de la montaña, sabes? Hay muchísimas especias. Ah, sí. No especias, plantas medicinales. Tiene un ¿sabes? toque como a té, como que Sí. tú estuvieras tomando un té. Sí. Laurel, hay todo hierbas dentro. Solamente las plantas medicinales, sí. ¿El caldo se toma, no se toma o simplemente se toman los caracoles? No se toma solamente con los carros. Claro, Al con- final te da un poco de agua si quieres tomarlo, ¿sabes? Tomarlo. Si Ah. tienes resfriado o una cosa así, ¿sabes? Vienes aquí a tomarlo, me han dicho que se corra muy rápido. Caracol, col, saca ¿Sabes qué los significa cuernos col al sol. en árabe? No. Ese es comer. En Comer. español. Comer. Comer. Col. Pues nada, col, caracol. Nosotros lo comemos con salsa. Nos gusta Ah, salsa, ¿qué tipo de salsa? pues salsa que normalmente lleva jamón, chorizo. Bueno, en cada sitio los hacen de alguna forma, pero en mi tierra los comemos así. Como pipas, oiga. Como pipas. Bueno, pues yo me voy a quedar aquí comiéndome unos caracoles. Y charlando de la vida y milagros de Samir en España. Sí. Espero no daros mucha envidia. Si hay un producto del que se sienten orgullosos en Marruecos es de su oro líquido, el aceite de argán. Me he venido hasta una cooperativa única y exclusivamente de mujeres para que me expliquen el proceso de extracción. Hola, Hind. Hola, señor. Muchas gracias por invitarme a vuestra casa. Bienvenidos a nuestra cooperativa de mujeres. Tenía muchas ganas de ver cómo hacéis esta elaboración. Y ayudamos en este sistema artesanal para garantizar un producto de mejor calidad y para ayudar a estas mujeres que son viudas y divorciadas. Viudas y divorciadas son las que trabajan aquí. Primero quitamos el fruto. Ya, el fruto. Nosotras preferimos descascar ya el fruto a mano. Y ella es lo que está haciendo ahora mismo. Ya. Después machacamos el hueso para sacar la semilla, la almendra. Deja este hueso. Ya. Para sacar 1 litro de aceite de argán necesitamos 60 kilos de fruto. ¿Y de aquí cómo se convierte en el aceite? Se muele en la pasta mezclado con agua. Va moliendo Ya. con esta molienda como si fuera un molino de piedra y va cayendo el aceite. Y la diferencia entre el aceite de argán para comer y el aceite de argán cosmética es la almendra tostada para comer. Yo soy cocinero y esta es la que a mí me interesa. Si lo hacemos sin tostar sería demasiado amargo para nuestro paladar y hay que tostarlo un poquito, como este. Real, incluso tiene un toque como a turrón. ¿Cómo se tuesta esto? Aquí,
Vamos a ver. Totalmente artesanal, en un tallín, con un poquito de leña y se mueve con un papel. Así hasta que tuesta. Y con esto moleríamos también como en el anterior y tendríamos aceite El aceite comestible. para comestible. Un aceite que nos va a dar un toque almendrado a nuestros platos. Vamos para probar el aceite de argán. Huele muy bien. Esto es el aceite de argán para comer. Un poquito de pan, juntamos y nos deleitamos. Sabor de la almendra tostada. Totalmente. Es para alinear. para Ensaladas, puré, couscous. Siempre se toma en crudo para dar un toque a nuestros platos, a un pescado, a una carne, a una ensalada. Muy bueno. Pues muchas gracias. La verdad que me lo has explicado perfectamente y me voy ya sabiendo lo que es el oro líquido de Marruecos. Muchas gracias. Gracias. Hasta otra. Estoy tratando de llegar al Valle de Urica y es que me voy a tomar un té. Un té, pero con los primeros pobladores de la zona norte de África, los bereberes. Que además me han dicho que son súper hospitalarios y me van a enseñar a hacer un poquito de pan. Esta familia bereber que voy a visitar viven en el Alto Atlas. La carretera no es nada buena, ¿eh? Abdullah, Hola Piña, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por tu invitación. Bienvenido en la casa bereber. ¿Qué está el viaje bien? Bien, un poco movido, ¿eh? Sí. La carretera es Es complicada. muy difícil, es muy diferente. Aquí es mi familia, ¿verdad? Mi madrastra Fatma, Hola. 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 mi hermano Mohamed y mi sobrina Khadija. Salam alaikum. Primero vamos a tomar un té. Bueno, yo soy un cocinero español. Cocinero español. Aquí para decir cocinero se dice خدام على الكوزينة. Es un poco difícil. Es muy complicado. Más difícil que el árabe. Es más difícil que el árabe porque aquí no habláis árabe. Aquí no se habla árabe, aquí somos gente bereber, una cultura que es muy diferente de la cultura árabe. El té Bueno, hay que escalciarlo, ¿no? Que sí, decimos en España. es para decir bienvenido a la gente. Bienvenido a la gente. Bienvenidos. Hay varias hierbas para hacer el té con la menta. ¿Con la menta? Pero a veces el té se hace con salvia, con absenta también. Depende Sí. un poco de la época del año. En temporada de invierno, por ejemplo, se hace el té con salvia, se calienta el cuerpo. Ajá. Pero en temporada de verano más menta. Salud. Salud. Decimos bisaha والراحة. Bisaja bisaha والراحة. Bisaja والراحة. bisaha والراحة. bisaha والراحة. Este es el pan que hacemos. Se puede probar. Sí. En el desayuno se toma el pan con 2 tajines pequeños donde se pone mantequilla Mantequilla. y aceite. Siempre se come con 3 dedos. De la mano derecha. Sí. De esta manera, ¿verdad? Oye, Abdullah, este pan está... Es un pan que hacemos con harina de trigo. Este pan lo hacemos para el desayuno. Traes de aquí. Para la cena, por ejemplo, hacemos un pan especial de cebada. Más ligero. Más ligero, sí. Y ahora un poquito de mantequilla. ¿Te gusta la mantequilla? Sabe a mantequilla. Sí. Sabe a mantequilla. Luego me enseñas a... Como- Vale, luego le doy un Este poquito. es el deporte bereber. Este es el deporte El bereber. deporte bereber, sí. El gimnasio. El gimnasio bereber. Bueno, aquí en la zona cada uno se dedica a un oficio, ¿no? Somos la familia del molinero. Hasta ahora la gente queda traer sus bolsos de grano, cebada, trigo, maíz y hacemos la harina en nuestro molino. Porque aquí en estas montañas tenéis madera, tenéis agua, tenéis tierra. Somos gente muy rica. No tenemos mucho como materiales, pero tenemos lo que necesitamos para beber. Tenemos agua, tenemos nuestra tierra, tenemos árboles, tenemos... Lo más importante es la familia. Sí. Bueno, yo quiero que me muestres cómo se hace este pan.
vamos a ver cómo lo hace. Mira, se pone la harina, se tamiza. ¿Verdad? Ese es el pan lo más típico. Ahora se pone sal. Esa es la levadura. ¿Así? Así, sí. Mira, pero ahora va a poner... Sí, el agua. El agua ahí. El agua. Va a meter agua caliente. ¿Para qué? Para que la levadura actúe. La medida con la mano. Sí. Me encanta. Se mezcla. Me ha encantado lo que acabo de ver. Si necesita más agua, se pone. Sí, sí, sí. Ha echado 4 medidas de agua, pero de su mano. ¿Haces el pan todos los días? Dice que lo hace dos veces al día. 2 veces al día. Bueno, a mí me tienes ahora mismo embelesado. Me encantaría meter mano ahí. Tú me tienes que decir si lo hago bien o lo hago mal, ¿eh? Yo he visto que hacías así. Esta masa está súper dura. ¿Bien? No. Dice que bien. Vamos a dejar mejor a la maestra. ¡Guau! Cómo me ha gustado cómo ha cortado la bola. Ya está. Fácil, ¿eh? Y con esto al horno. Bueno, esto es el método, ¿no? Sí, la línea, madera aquí, fuego. Este es un plato de tierra que se calienta muy fuerte. Lo más importante es El pan. hacer un pan bueno. Pero el pan es el tenedor. Es el tenedor, sí. Mira, mira. Ya empieza a dorar. Y ya si me das un cachito de pan. Sí, vale. Vale. Bien. Para decir... ¿Qué vienes a Marruecos? Pues tienes que comer un cuscús. ¿Y qué mejor sitio que los Jardines de la Medina, donde la chef Sana aúna tradición e innovación? Voy a ver qué prepara. Sana, Bienvenido. ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Bienvenido. Y bienvenido en árabe. Vamos directos a la cocina. Vale. Bueno, Sana, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? El couscous es un plato tradicional marroquí. Hace falta sémola, a la que voy a ponerle un poco de aceite para que no se pegue. Se remueve bien la sémola con las 2 manos, pero se tiene que hacer con delicadeza. Lo hacemos como nuestras madres, siguiendo la tradición. ¿Quién te enseñó a hacer el cuscús? ¿Tu mamá? Me enseñó mi abuela, pero también en casa con mi madre, porque es ahí donde aprendemos con 13 o 14 años. Ahora tiene una textura espectacular. Está mucho más suelto. El couscous duplica de tamaño cada vez que añadimos agua. ¿Cómo ha crecido todo el cuscús? Abajo todo lo que pongamos va a hacer que suba el aroma y que nos perfume nuestro cuscús. Tiene que haber algo en ebullición para darle aroma a la base, ¿vale? Perfecto. Vamos allá. La sartén está bien caliente. Ponemos los champiñones. Champiñones, eso es. El calabacín. Calabacín. Va a ser un cuscús con un toque muy francés. Exacto. Lo hago diferente, dándole otro estilo al couscous tradicional. La base es la de siempre, pero hecho de otro modo. Vamos a llamarlo así. Un poco fusión. Añadimos tomate, muy pocos, porque sueltan agua. Tierra, ácido del tomate, un poquito dulzón también, del calabacín. Esto que nos gusta aquí a nosotros, a los cocineros. Jugar con las texturas y los sabores. Añadimos ajo y un poco de cilantro. Ahora lo que voy a añadir es un caldo concentrado de marisco o pescado. Y que no veas cómo huele. Dejamos que se absorba y, por supuesto, hay que añadir azafrán. El secreto de la corona, azafrán. Seco, para poder frotarlo con las manos.
Me encanta que trabajes así con las manos. O sea, es esa tradición y la innovación. O sea, me encanta. Se le deja cocer un poco a fuego lento. Mirad, el calamar que lo tiene ya además ahí cortadito, cuadritos, que esto va a hacer que además se retuerzan y queden más bonitos. Aquí tengo las gambas Un poquito de gambas, y aquí una lota. que no tengo ni idea qué pescado es, si te soy sincero, pero yo lo asemejo mucho, mucho, mucho a un rape pequeño. Mirad qué bonito. Nada, vamos marcando el pescado. Y añadimos pimienta negra. A tope ahí. Un poquito de fuego. Y ya está. Es muy importante no cocinarlo mucho para mezclarlo con la salsa y que absorba todo. Wow. Menuda pinta tiene esto. ¿Quieres probarlo? Perfecto. Muy bueno. Y aquí tenemos nuestro couscous, que ya está listo. Añadimos un poco de mantequilla, pero no mucha, porque huele y verás que es muy fuerte. Madre mía. O sea, no había olido una mantequilla tan fuerte. Es que huele a queso Cabrales. Ponemos la cantidad que queda en un bol y listo. Ahora hay que intentar hacer un hueco pequeño aquí. Añadimos un poco de calabacín y vamos rodeándolo. Esto es todo un arte. ¿Esto es una ración para una persona? Sí, es para una persona. ¿Es mucho? Es que está muy bien. Ahora cogemos el pescado, el calamar. Pedazo de plato. Así. Wow. Ahora cogemos unas flores para darle un poco de color. El color de Marruecos. ¿Ebola? Couscous. Chef, enhorabuena. Muchas gracias. Estoy deseando hincarle el diente. Y ahora añadimos un poquito de la salsa. Bueno, pues yo voy a coger un poquito de calamar, un poquito de couscous. Me voy a quedar aquí un ratito comiéndome este couscous con Sana, que es una auténtica chef, de verdad, de las buenas. Muchas gracias. Hoy quería mostraros un detalle que me ha encantado del hotel. Mira, la tetera que te ponen es, bueno, es toda una cucara, ¿eh? Esto es una tetera eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo funciona? Pues fijaros, voy a enseñar, que es que esto me ha sorprendido muchísimo. Le das aquí, cuando el agua se ha calentado, se levanta y ya lo tienes. Y nada, ya te puedes hacer un té en toda regla. ¿Qué os ha parecido la tetera? Estoy por regalarle una a mi madre. Si hay algo que me gusta más que comer es que una familia me invite a su casa a conocer los platos tradicionales. Pero en esta ocasión es mucho más especial. Y es que Nora y su familia, un grupo de mujeres en riesgo de exclusión social y que gracias a la cocina han logrado salir adelante, me van a invitar a probar el tajín. Nora, ¿qué tal? Hola Peña, bienvenidos. Es un honor tenerte entre nosotros hoy. Bueno, el honor es mío, porque yo tenía muchas ganas de conocer el trabajo que hacéis aquí, así que estoy deseando que me lo muestres. ¿Quieres ver un poco lo que hacemos? Sí, claro. Estamos en la asociación Amel. Es una grande familia de mujeres que aprenden a cocinar para luego lograr un trabajo. Ellas dan también clases de cocina para gente que quiere conocer la cocina marroquí. ¿Todo esto que cocináis, dónde va? La vendemos en escuelas. Ah, qué bueno. Tenéis también un sitio de pastelería y todo. Sí, sí, sí. Hola. Hola. Este es un dulce muy típico de Marruecos. Se llama las cuernas de la gazelle. Me vas a decir lo que tiene por dentro. Venga, vale. Uy, tiene un aroma a rosas muy pronunciado. Enseguida me ha entrado por la nariz.
En la cocina marroquí se suele utilizar agua de rosas, sobre todo los dulces. Pues todo un descubrimiento, los cuernos de gacela, súper aromático. Adiós. Hoy vamos a preparar un tajín de carne con ciruelas pasas. Uy, qué rico. Sí, nuestra maestra es Hola. Fatiha. Fatiha, Sí. encantado. Fatiha es un poco la inspiración de todo este proyecto. Es como muchas mujeres en Marruecos, no ha tenido ninguna educación. Nunca se le ha dado ninguna oportunidad. Formación ni Sí, oportunidad. Nada. Claro. Ahora es una de nuestras Profesoras. Bueno, de hecho ella es la que me va a enseñar a hacer el tajín, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo espero que no sea muy dura, ¿de acuerdo? Contarme cómo empieza todo esto del tajín. Primero vamos a llevar este bonito delantal. Ah, perfecto. El tajín es a la vez el nombre del recipiente y el nombre del plato. Al final el tajín, digamos, es un recipiente que te permite cocinar con todos los jugos dentro, ¿no? Ponle así. Ah, y aquí tenemos la carne. ¿Lo vamos a meter aquí dentro? Sí. Muy bien. Ah, y ahora es cuando empezamos con las especias. Esto es volver a la escuela para mí. Lo bonito de esto de la cocina es que no paras de aprender nunca. Profe. 2. 2. Bien, jengibre a mí me gusta. Esto ya tiene un color muy bueno. Media cucharita de canela. Sí. Fatiha, ya puedes ir a España. 4 cucharas de aceite normal. ¿Normal? Y 4 de olivo. ¿Ya está? Ya está. Me ha resultado muy fácil, ¿eh? Yo creo que esto lo difícil es luego tenerlo en el fuego. ¿Esto lo llevo yo así? Sí, yalla. Yala. ¿Dónde tenemos que cocinar este tajín? ¿En este? Vale. Wow. Las ciruelas están cocinadas con un poquito de agua, un poquito de azúcar y canela. Oye, esto me está gustando mucho, ¿eh? Y ahora el último toque. Almendras ¿Fritas? fritas. Las ciruelas blandas, la almendra crujiente. Bueno, pues lo tapamos y nos lo llevamos a la mesa, ¿no? Vale. Bueno. Pues nada. Oye, vaya mesa más chula que habéis puesto aquí, ¿eh? Bueno, y tenemos otra invitada, ¿no? Sí, esta es Sara. Hola, Sara. Es una antigua alumna. Ha terminado con éxito el curso y ahora trabaja casi un año trabajando. Sí. ¿Cómo se come realmente el tajín? ¿Quieres ver cómo los comemos nosotros, los Sí. marroquíes? Claro. Esto se coge con 3 dedos, eso sí que lo sé. Sí. Y vamos Con la pegando mano pellizcos. derecha. Lo primero es La salsita. la salsita. Se dice bismillah al comer, que es como Bismillah. la Buen bendición. Sí. Fatija, muy bueno. Écolo. ¿Te gusta esta mezcla de dulce y de...? Salado y especiado. Está muy buena. Sana, hacéis aquí una labor muy humana, yo creo que es la palabra, y lo que más me emociona es que la cocina haya servido para que la gente pueda tener una mejor forma de vida. Vamos a seguir comiendo. Me he venido al Clock Café a comerme una hamburguesa. Pero no una hamburguesa cualquiera, una hamburguesa de carne de camello. ¿Cómo te quedas?
Hi, ¿cómo estás? Hola, bienvenido al Café Club. Muchas gracias. De nada. Bueno, Mohamed, una hamburguesa con carne de camello. Sí, de camello. Es lo mejor. No es carne de camello, es dromedario. Y aquí en Marruecos se come, pero más en el sur. Marrakech está en el sur de Marruecos. Es muy fácil conseguir carne de camello y es muy sana. Por eso a todos les gusta la hamburguesa de camello. Gracias. Hola. Hello. Hola. Me congratulo ofrecerte el plato más famoso de Café Club. La hamburguesa de camello. Wow. Bueno. Esta es la suerte que tengo yo de poder probar todo lo que me voy encontrando por el camino. Es una hamburguesa grande. Por favor, no dudes en decirme qué te parece la hamburguesa. Voy a ello. Mira qué color tiene. Es un sabor potente, pero nada desagradable. Podría pasar por una carne roja cualquiera. La carne es muy fuerte. El sabor entre cordero y ternera es un poco fuerte. Por eso añadimos especias y hierbas. Perejil, ajo, comino, guindilla, pimienta y sal, para darle un sabor especial. Sabemos que la carne de camello es muy fuerte, pero las especias la hacen muy especial. Ok. Ahora entiendo yo el secreto de la hamburguesa. Todas esas especias que ha echado hace que rebaje un poco esa potencia de sabor que puede tener el camello. Bueno, muchas gracias por mostrarme esta delicia culinaria. Me gustaría invitaros a un plato que voy a hacer con un concepto muy marroquí, pero con un toque muy español. ¿Aceptáis? Sí. ¿Sí? ¿Plato hecho? Yo también. Thank you. Gracias. De Siempre. nada. Y ahora vamos a enseñarte música tradicional marroquí. Ok. El grupo se llama Juarillat. Es muy famoso en Marruecos. Bueno, pues hecho el completo. Hamburguesa y concierto. ¡Vaya marcha! When we were youngsters on the jungle, now we are stud mines full of jungles. I feel your heartbeat just like mine. Bueno, pues ha llegado el momento de demostrar todo lo que he aprendido durante estos días en Marruecos. Además de hacer un buen plato, tengo que sorprender a mis anfitriones. Dos de mis invitados van a ser Inés y Bruno, que me han prestado las cocinas del Riad Abracadabra para que haga una buena receta. ¿Qué voy a hacer? Patatas a la importancia. Creo que es uno de los platos que me recuerdan más a mi infancia. Lo que pasa es que le vamos a dar ese toque de especias de la cocina marroquí. ¿Qué voy a necesitar? Uno de esos aparatos súper modernos, como es el tajín. ¿Cómo vamos a empezar con la receta? Picando cebolla. La cebolla bien picadita. Voy a ir encendiendo el tajín para que se vaya calentando, porque vamos a cocinar la cebolla dentro del tajín, como me enseñó a hacer Nora. Y Fatiha, la gran profesora. La cebollita dentro del tajín. Vamos con las patatas. Más o menos de este tamaño, no necesitamos más grandes. 1 centímetro de grosor. Pasamos las patatas por la harina, quitamos el exceso de harina y al huevo. Voy a ir echando el aceite. Le damos la vuelta, así bien doradito,
Y lo vamos sacando. Vamos a ver cómo va la cebolla. ¡Wow! Voy a ir echando las hierbas aromáticas. Vamos a echarle de cúrcuma una. De jengibre 2. Y un diente de ajo que se lo añadimos ahora, para que no sepa demasiado ajo. Bien picado. Como huele, qué aromazo. Y a volver a tapar. ¡Qué chulo! Es un sitio bonito. Sí. Estoy impaciente por ver qué ha preparado el chef Peña. Terminamos las patatas, que a lo mejor me he liado y he hecho unas cuantas. Y aquí, en esta misma sartén, directamente vamos a empezar a freír las almendras. Con piel y todo. La verdad que el aceite de oliva ahora mismo me está impregnando la nariz, porque es un aceite de oliva de primera prensada. Lo divertido de freír frutos secos es que siempre huele como a palomitas. Huele a cine. Lo voy sacando. ¿Os acordáis aquel pan que he probado por los puestos de las callejuelas de aquí de Marrakech? Pues el mismo pan. Lo vamos a freír. Lo voy a cortar así, en daditos pequeñitos. ¿Escucháis? Lo tenemos. Y nos vamos directamente a un cacharro súper moderno, como es un mortero. Cocina de abuela, os lo he dicho. Vamos metiendo las almendras fritas, todas, y el pan. Y como la he visto hacer a mi abuela cientos y cientos y cientos de veces, la he visto yo a mi abuela hacer esto. Voy a añadir un poco de perejil y de cilantro, que aquí utilizan bastante. Cómo me gusta utilizar el mortero. Hacía mucho que no lo utilizaba. Y es que se está utilizándolo y cada ingrediente que vas añadiendo te va dando un aroma. Y yo ya lo estoy visualizando dentro del plato. Lo tenemos. Voy con el agua. Es lo que vamos a añadir aquí a nuestro tallín. El tallín. Las patatas. Las vamos a ir ordenando una encima de la otra con un rollo muy marroquí, ¿no? Como me ha gustado a mí siempre colocar las patatas en la cazuela cuando era pequeño. Hala, y las pequeñitas las vamos a poner aquí en el medio. Bueno, pues yo creo que voy a hacer una buena ración para unos cuantos, ¿eh? Bonito, ¿eh? De momento vamos bien. Creo que nos va a preparar un plato típico de España. Sí. ¿Tú qué crees, paella? Como sabes, la cocina marroquí es famosa por mezclar dulce y salado. Quizá planea sorprendernos con algo marroquí. Dulce. Yo creo que va a usar la carne de camello. ¡Oh, el majado! Para adentro. Así, con las almendritas que hay alguna, todavía esté ahí. Las esparcimos bien. Y esto, lo bueno que tiene el tallín es que no tienes que añadir tanto agua para que se eche a cocer, sino que ahora, al tapar, se va a cocinar con su propio vapor. Esto que lo he visto hacer mucho, para que no se me olvide. Vamos con el siguiente paso. ¿Os acordáis del couscous que he comido? Bueno, pues yo les voy a dar un couscous, pero un poco diferente. Esto no es couscous. Esto es coliflor. Bueno, pues ya tengo a mis invitados arriba. Terminamos el tallín con nuestro falso couscous. Y le vamos a hacer un agujerito aquí en el medio. Y voy a coronar con una yema de huevo encima. El huevito aquí encima. Tapamos, 2 minutos, me quito el delantal y subo a ver a mis invitados. A ver qué les parece. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, buenas noches, soy Bruno. Yo soy Inés. Hola, buenas noches, Mohamed. Encantado de conocerte. ¿Y de dónde sois? Somos de Fez y llevamos 4 años viviendo en Marrakech. Vale, comentábamos que nos gusta mucho el sitio. Habéis hecho un buen trabajo aquí, decorando con arte tradicional árabe vuestro riad. Muchas gracias, muy amable. Receta preparada, lo tengo. Voy a subirlo. Apagamos el fuego. No lo quiero abrir hasta el final. Y me voy a ver qué me cuentan mis invitados.
Hola a todos. Tenía que daros las gracias lo primero por invitarme a vuestra casa. Os he preparado un tajín, nada más y nada menos, con lo que he aprendido estos días aquí en Marruecos y con un poco de mi experiencia y sobre todo de mis recuerdos de la niñez, que el barro me ha recordado mucho a los platos típicos que hacía mi abuela. Fantástico. Así que nada, espero que os guste. Muchas ganas de probarlo. ¿Descubro? Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, he tratado de coger el concepto marroquí con el concepto muy castellano. Lo que he hecho ha sido unas patatas a la importancia. No sé si las conocéis, son unas patatas muy típicas que se comen allí y que se comen también con azafrán, con almendras. En este caso, las especias son más de aquí. Y luego el cuscús de arriba lo voy a dejar para que vosotros me digáis qué os parece, ¿de acuerdo? No es couscous exactamente, ¿no? ¿Vemos? Bien. Tiene un pintón. Has usado especias marroquíes. Es algo extraño para nosotros comer tajín de esta manera, pero es una idea buenísima en este plato. Lo veo muy currado, pero no sé lo que como. El couscous me tiene despistada, ¿eh? Es que podría decir hasta que es, no sé, apio, nabo, no sé, coliflor. Coliflor. Sí. Cauliflower. Sí, coliflor. Rallada. Coliflor rallada. Me encanta. Nunca habría probado comida española, pero me encanta. Bueno, ¿y vosotros venís ahora de Madrid? Sí. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí en Marruecos? Pues mira, vamos a cumplir con el Riad abierto 10 años. En junio, 10 años. 10 años. Y venimos cada 2, 3 semanas. Yo en cuanto he entrado ha sido como... La palabra que me ha venido a la cabeza era... ¡Jo, qué cookie! No, es que es todo tan acogedor. Inés, ¿te ha gustado? Me ha gustado, perdona, Peña. No quería Estás repitiendo. interrumpir, pero digo, voy a repetir yo un poquito. Qué la bien, cómo me alegro, de verdad. No, no, te lo prometo, me encanta. Yo he visto multitud de turistas durante estos días. Espectacular. Con un país tan tradicional como es Marruecos, hay que equilibrar muy bien lo que es la tradición con todo lo que trae el turismo. Me encantaría que mejorara y a la vez que mantuviera su cultura. Cuando vemos pasos agigantados de modernidad aquí, nos asustamos un poco, porque realmente, o sea, lo que no puede perder Marrakech es su esencia. Este país, la verdad que es Muy rico. muy rico en experiencias. Es un poco el país como sus platos, lleno de matices, muchas especias. Así que yo brindo por todo esto, que ha sido Chin, chin. una experiencia para mí. Chin chin. Muchísimas gracias a todos. Chicos, salud.